Muy bien, estábamos hablando antes que ayer se reunieron Larreta y Kicillof, el jefe de gobierno porteño, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que definieron que si aumentan los contagios, acordaron endurecer la cuarentena. Vamos a hablar sobre esto con Nicolás Kreplak, quien es el viceministro de Salud de la provincia. Nicolás es médico clínico y sanitarista. Hola Nicolás, Pablo de León saluda aquí en Las Cosas Como Son en Radio con vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes, gracias por atendernos en este momento. Bueno, ¿qué podés contarnos de lo que te ha llegado como viceministro de Salud de la provincia de la reunión que ayer sucedió entre el gobernador Kicillof y Larreta? ¿Se va a endurecer la cuarentena? Bueno, yo participé de la reunión. Sí, la verdad que sí. discutimos bastante compartimos el diagnóstico, había mucho acuerdo respecto de que como venían las cosas y con la tendencia y el nivel de contagios y de ocupación de las camas de terapia intensiva, así como estamos, en algún momento es indispensable tomar una medida fuerte que pueda reducir la cantidad de contagios. Eso lo tenemos de acuerdo entre ambas jurisdicciones. La cuestión más finita de la discusión, eso fue un acuerdo bastante rápido, la discusión más finita es cuándo y cómo, y cómo hacemos para que sea suficientemente eficaz como para poder reducir completamente, o sea, fuertemente los contagios y que nos permita evitar lo que se ve en todos los países del mundo, ¿no? Que es el colapso del sistema de salud. Claro. ¿Qué elementos son los que determinarían un endurecimiento o un retroceso de fase en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia? Los contagios, este índice de cuánto gente contagia a otro, o las camas de internación de cada distrito. Bueno, primero, el iniciar con el retroceso, digamos, el crecimiento, eso ya está, porque ya se empezaron a tomar medidas con respecto al transporte, ¿no? Entonces esto ya es una realidad concreta. Ahora el indicador que estamos midiendo para pensar exactamente cuándo se pasa a una fase mucho más dura de restricción generalizada, tiene varios elementos. Todos estamos de acuerdo que el más importante, el menos, pero también es a nivel mundial, el menos subjetivo, que no depende de mediciones ni nada, es la cantidad de camas. Por suerte, además, en la provincia de Buenos Aires nosotros logramos desarrollar un sistema muy fuerte, capaz de darnos información online del sistema público y privado. La verdad que eso es toda una construcción histórica, eso no existía para nada en ninguna parte del sistema de salud argentino. Y eso nos permite saber cuántas camas van quedando y poder monitorear y haciendo una curva de progresión es el principal elemento. Pero bueno, también cuántos casos tenemos por día, cuál es la incidencia de esos casos, la movilidad, porque también podemos predecir que si se reduce fuertemente la movilidad con estas medidas que se fueron tomando, podemos predecir que va a haber una reducción a futuro de los contagios. Bueno, con todo esto tenemos de hecho en un ratito empezamos una mesa técnica que ya lleva un par de semanas de trabajo, pero hoy seguimos para ir definiendo las características y el monitoreo de estos indicadores en las jurisdicciones. Ahora te pregunto a vos, Nicolás, como médico y sanitarista, esta historia, yo hablaba ayer con alguien de un municipio que me decía, yo hoy tengo una ocupación del 57% de las camas en mi distrito, pero el año pasado tenía a esta altura el 60%, obviamente por casos que tienen que ver con las enfermedades estacionales fundamentalmente. ¿No estamos en algo medio parecido, con la desgracia del COVID, obviamente, a lo que es la ocupación y hasta los muertos por temas de gripes que, por ejemplo, el año pasado o el anterior? Sí, sin duda. E incluso en general, a esta altura es probable que tengamos más cantidad de camas ocupadas todos los años, producto de la epidemia anual de sincicial respiratoria, de la bronquiolitis, de gripe, las neumonías recrudecen un poco en estas épocas del año. No, sin duda. Lo que pasa es que nosotros estamos teniendo ahora el 90% del virus circulante es coronavirus, todos los demás virus han sido desplazados, no están porque las medidas de aislamiento son efectivas para todos, pero este es un virus más contagioso. Y además porque nosotros, si ignoramos lo que sucede en todos los países del mundo, seríamos excesivamente negligentes. Todos los países del mundo con sistemas de salud que no se prepararon, que no hicieron un esfuerzo como el que hicimos nosotros, el sistema de salud mucho más desarrollado que el argentino, colapsaron y tuvieron una enfermedad con una letalidad del 15% en Inglaterra, del 12% en Italia, y nosotros por ahora estamos muy por debajo de eso porque nuestro sistema de salud
viene respondiendo bien hasta este momento, pero responde bien porque nosotros aplanamos la curva, hicimos que la velocidad de incidencia de los casos sea mucho menor que, no sé, pensemos en Brasil, que tiene más de 1 millón de casos registrados, ¿no? Porque por otro lado también falta mucho registro. Sí, Crepla, ¿qué tal? Gastón Leturia. Le hago una consulta, pensando en mañana, ¿no? Porque ustedes están todo el tiempo marcando que esto es como día a día y minuto a minuto. Mañana es un día muy particular, aplicaron algunos ajustes con el tema de tránsito, del movimiento para el viernes, pero bueno, mañana es domingo, Día del Padre. ¿Qué observan pensando en mañana y si hay alguna cuestión que ajustan específicamente respecto al movimiento de la gente, ¿no? Bueno, venimos transmitiéndolo, ¿no? Cayeron las autorizaciones para circular, por un lado, y por otro lado, me parece que además es muy importante volver a apelar a la cuestión solidaria y de compromiso ciudadano, ¿no? Porque al principio hubo mucho de eso. Yo tengo la sensación, y creo que todo el mundo tenía la sensación, de que no solo uno cumplía porque tenía que cumplir, sino que además todos los vecinos y vecinas estaban cumpliendo y no podíamos faltarle a nuestros vecinos y vecinas. Pero a poquitito se fue aflojando, entiendo, por el cansancio, por el agotamiento, porque como hicimos una medida preventiva, evitamos la ola que en otros países del mundo se dio y que generó el terror que acá logramos evitar, pero hay que cuidarse un poco más. Entonces yo creo que todos lo que tenemos que hacer, mañana es el Día del Padre, yo cumplo años además, y bueno, no con mi familia, digamos, nos quedaremos en casa con el núcleo familiar más pequeño y trataremos de, en todo caso, hacer una llamada telefónica con el resto de los familiares y compartir como podamos. Claro. Y dos datos puntuales. En provincia, ¿cuál es el índice R, este famoso que explica cuántos enferma un enfermo de coronavirus? ¿Y cómo está el tema de cantidad de días en la duplicación de casos en provincia? Bueno, son indicadores que nosotros tratamos de no utilizar demasiado por esta razón. A veces se fetichiza sobre un indicador como si el indicador pudiera explicar cosas que no puede explicar, y entonces analizamos un indicador en exceso. Pero para contestar, el R se mide de varias maneras distintas porque no es un cálculo que se mide directamente, sino que es una presunción matemática basada en una serie de supuestos. Entonces hay varias fórmulas distintas. Hay una fórmula que utilizan en la Ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares del mundo, que está en la ciudad se usa de una manera, en otros lugares de otras, pero la de la ciudad le da cerca de 1.1, a la provincia nos da 1.1 con esa forma de calcular. Con la forma que calculamos nosotros nos da 1.7, de la ciudad también le da 1.65, una cosa por el estilo. Por esa misma razón nosotros tratamos de dejar de usarlo, porque había discrepancias técnicas. Si uno agarra el Instituto Nacional del Cálculo, que son matemáticos, dicen que está en 1.7, 1.6, creo, si no me equivoco. Entonces, como empieza a haber discrepancias en cómo se calcula, dijimos, no usemos un indicador tan complejo, quedémonos con las camas, que son objetivas, que se miden, se cuentan, y sabemos de qué estamos hablando. Con el tiempo pero ¿sabes, Nicolás? Permíteme, a mí me parecía que cuando ustedes no daban esto, por ejemplo, cuando ustedes no decían cuántos contagiados había por distrito, cuando otros lugares del país lo hacían, aparecía la duda de si ustedes querían, en realidad, voy a decirlo claro, parecía que ustedes estuvieran ocultando información porque la cosa parecía peor en el conurbano de lo que era. ¿Se entiende? Sí, no, para nada. Nosotros tenemos un sistema muy interesante, informatizado, lo hicimos hace bastante tiempo, fue el primer esfuerzo que hicimos fue en construir un sistema de información muy fuerte. Y el sistema de información además se lo damos a la Nación completamente para que el Gobierno Nacional lo comunique. ¿Y por qué no comunicamos nosotros y Nación? Porque a veces uno hace un corte, por ejemplo, de los casos a las 6 y otra vez a las 6:30, da una diferencia en cantidad de casos, empieza, uno informa una cosa, otro informa otra. Entonces, para eso dijimos, bueno, informa Nación, nosotros reproducimos lo que informa Nación. ¿Por qué no informamos cada distrito, nosotros en particular? Porque empieza a haber, primero puede haber una competencia entre distritos que no tiene ningún sentido, y segundo, porque el sistema de salud para nosotros es un todo. Nosotros tenemos un sistema provincial que tiene hospitales que se llaman personales, que tienen responsabilidad sobre más de un distrito. Entonces, por ahí el hospital queda en Lanús, pero es intersonal y su responsabilidad son 5 distritos. Entonces, pareciera que en Lanús no hay camas, o hay menos o hay más, pero en verdad no corresponden a Lanús, corresponden a toda una región. Entonces, para no tener eso, informamos el AMBA, que nos parece que es funcionalmente mucho más lógico, que evita que empiece a haber lecturas políticas de estas cosas, pero no, la información la tenemos nosotros, la decimos, de hecho todos los días publicamos, todos los días emitimos partes, flyers, le damos toda la información a la Nación para que la pueda comunicar. Está. El R, como yo le decía, lo que pasa es que en un momento hubo una discrepancia porque el gobierno de la ciudad utilizaba una forma de medir lo que le daba mucho menos que nos daba a nosotros,
y no es que hubiera una diferencia, sino que había una fórmula del método. Entonces dijimos, ¿para qué usar técnicas que tienen métodos complejos? Está bien. Nicolás, hay un estudio que se conoció del Observatorio de Psicología Social de la UBA que dice que las palabras más mencionadas son, por ejemplo, entre la gente, incertidumbre, preocupación, ansiedad, angustia y hartazgo. ¿Cómo lidian ustedes, y en este caso el ministerio en el que vos estás, que es el de Salud, que tiene que tener una visión mirando la realidad y el día a día de los contagios, los enfermos y eso, con la preocupación lógica de la gente de todas estas cuestiones, porque la incertidumbre no tiene que ver con ganas de ir a correr, pero sí tiene que ver con angustias personales, y la mayor parte seguramente tiene que ver con angustias que tienen que ver con el empleo o la falta de dinero. ¿Cómo lidian ustedes? Porque ustedes muchas veces, y vos has dicho muchas veces, que hay que endurecer más el estado de la cuarentena en estos momentos. Sí, sin duda. Es complicadísimo el tema, y cuando uno mira, por ejemplo, hay muchos parámetros que se nos escapan a todos, ¿no? Uno ve que en Brasil una caída del 9.7% del Producto Bruto Interno, sin haber hecho cuarentena prácticamente como país. Entonces la pandemia nos impone una situación, para un mundo que se ha desarrollado a través de la globalización, de un comercio con flujo de personas muy grande, esto es un golpe mortal. Entonces, económicamente, todo lo construido en función de esta lógica de que tiene el sistema comercial a nivel global, está en jaque. Entonces, bueno, todo lo económico es una situación que para mí hay que correrla a la discusión sanitaria, porque lamentablemente ninguno encontró la receta para solucionar lo económico. Después tenemos que discutir qué hacemos con la salud, más allá de que mi trabajo tiene que ver con eso y mis condiciones también. Con respecto a la salud, uno dice, bueno, tomamos decisiones sanitarias que tienen impactos negativos en muchas otras cosas, entonces tenemos que compensar todo el tiempo. Por ejemplo, nosotros no queremos que se deje de atender otras cosas de la salud que pueden ser tan o más graves que un coronavirus, pero que por la agenda política que esté puesta en el coronavirus, nosotros no podemos dejar que una persona se muera de un infarto porque dejamos de atender los infartos. Entonces, ¿cómo hacemos para compensar todo en un sistema de salud que además llevaba muchos años de abandono, de falta de inversión, que hubo que reconstruir todo a gran velocidad y hacer que pudiera absorber una enorme demanda mayor sin perjudicar en exceso la demanda que teníamos para otras cosas? Entonces, por supuesto, todo lo que es superfluo, lo que se podía evitar, se evitó, pero no queremos dejar de atender adecuadamente a una persona que tiene un accidente vial, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hay que hacerlo y construirlo, pero además hay todo un segundo abordaje, que es lo que estás planteando, que tiene que ver con cómo nos percibimos, cómo nos sentimos ante una pandemia. Nosotros tenemos un enorme equipo de salud mental trabajando, tratamos de alojar, de escuchar. Cuando hacemos intervenciones en territorios, por ejemplo, como bueno, ustedes conocen lo de Villa Azul y probablemente San Jorge, Barrio Cabezas y tal, ahí abordamos también con el equipo de salud mental, porque la epidemia, además de la enfermedad, produce toda una situación de enfermedad, de padecimiento mental en todos aquellos que están alrededor de la situación. Bueno, es complejísimo. Lo que nosotros creemos es que es y bastante inherente a una pandemia una sensación globalizada de preocupación y de malestar, y que un poco de eso es operativo para el cuidado. Otro poco de eso hace mal, porque si genera depresión o pérdida de energía para poder afrontar ese problema, hay que luchar contra eso también. Pero la gente que está sin trabajo, que está sin poder generarse el mango, esa angustia es difícil de explicársela desde lo sanitario, desde cualquier otro lado, ¿no? No, sin duda. Lo que yo quiero decir con esto es, y si aún abriéramos todas las puertas y la gente pudiera circular de un lugar a otro, probablemente pasaría lo mismo, solo que tendríamos muchos más muertos. Es lo que quiero comentar al respecto del ejemplo de Brasil. Sí, sin ninguna duda, y de ninguna manera sostengo en mi caso personal esto, sino que digo, me parece que tenemos lo que es el AMBA, lo que es la ciudad y el conurbano, con muchísimas restricciones. Diferente vemos el país, lo estábamos analizando antes, Córdoba, San Luis, La Pampa, Santa Fe, Jujuy, que tienen otra realidad diferente a la nuestra. Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia, muchas gracias por este contacto con Las Cosas Como Son y con Radio Con Vos. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, importante hablar con el viceministro